también permitir que el Espíritu Santo tranquilice nuestras mentes y nuestro espíritu para que podamos ser receptivos. Buenos días, hermanos. Hacía días no estábamos acá y les extrañamos. Tuvimos la oportunidad de salir unos días de vacación y regresamos con las fuerzas renovadas. Nos hace falta el descanso después de meses de trabajo y de correr para acá y para allá, y cuando tomamos unos días de vacación y nos desconectamos de los teléfonos, de las computadoras, del trabajo, sentimos que la fuerza se renueva. Me alegra verles. Me alegra ver a los hermanos de West Suburban. Siempre están en nuestras oraciones. Yo quisiéramos dos cosas antes de iniciar el tema en esta mañana. Una de ellas es que usted salude a la persona que está a su lado. No se pare del puesto, solo salude a su hermano. Dígale, bienvenido. Muy bien, a veces nos sentamos, pero no saludamos al que está a mi lado. Así que vamos a saludarnos, a extendernos un apretón de manos en esta mañana. Y número dos, hermanos, después de unos días de ausencia, es bueno volver a casa y ver que el Señor está presente en nuestro medio en cada momento. He estado recibiendo los mensajes de Dulce en cuanto a estar orando por los hermanos y las diferentes necesidades que hay en la iglesia. Y qué bueno es que podamos orar los unos por los otros. Yo tengo para ustedes una pregunta en esta mañana. Así ya pusieron el título ahí, dice para su gloria. Para es una preposición que se usa en el idioma español para unir palabras. Y por lo general, cuando usamos para, siempre vamos a tener como una explicación o vamos a decir, a continuar la idea de qué es lo que deseamos unir con esa pequeña palabra que usamos en el castellano debería ser. Si yo les preguntase a ustedes, ¿para qué vino usted a este país? ¿Cuál sería la respuesta? Quizá alguno se aventuraría y me levantaría la mano y me contestaría. Quizá otro diría, no, yo prefiero no decir. Pero lo que sí sé es que si cada uno de nosotros contestásemos esa pregunta, las respuestas serían muy variadas. ¿Para qué vinimos a este país? Algunos vinieron con la idea del sueño americano. Algunos vinieron con la idea de llegar donde familiares. Otros vinieron con la idea de estudiar. Otros vinieron con la idea de hacer dinero. Y podemos continuar una lista innumerable de respuestas. Pero usted sabrá la suya. Otra pregunta que quería hacerles es, los que están estudiando y preocupados en estudiar, en hacer una carrera, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué? ¿Algún estudiante me podría contestar? Quiero estar preparado, quiero salir a un campo de labor bien preparado y poder competir y poder tener conocimiento y poder ganar mejor dinero. X o Y respuesta. ¿Para qué nos casamos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Para qué me casé? Algunos quizás se lo dicen arrepintiéndose de eso. Espero que ese no sea el caso. ¿Para qué nos casamos? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Para tener hijos? ¿Para tener un hogar? No sé. Pero ¿saben que en mi experiencia, el venir a este país fue
una experiencia de desafíos. Y yo pienso que para la mayoría lo ha sido, ¿cierto? Desafíos. Y desafíos que quizás, si ustedes me preguntan ahorita si yo lo haría, yo pienso que ya a la edad que tengo lo pensaría 2 veces. Pero cuando decidimos venir a este país, empacamos unas 4 maletas y unos niños pequeñitos y nos lanzamos a la aventura. 4 maletas y 2 niños pequeños. Nada más. Nada más. El resto era fe y quizá el deseo de estudiar. Nos motivó a venir acá. Pero saben, hermanos, que hay momentos en la vida que uno empieza a hacerse muchas preguntas, es decir, ¿por qué o para qué hacemos las cosas? ¿Por qué o para qué? Y me encanta ver que la palabra del Señor tiene, en cualquier pregunta que haya en nuestra mente, podemos encontrar esas respuestas. Cuando era niña, mi padre tenía un hábito y era que él nos sentaba a hacernos un culto, pero él nos contaba historias de la Biblia. Y a mí me fascinaba sentarme a escuchar esas historias. No había televisión, sí la había, pero no en mi casa, que costaba mucho dinero. El radio, no había radio cristiana que se tomara en ese entonces, así que para nosotros era una fascinación sentarnos a escuchar las historias que mi papá nos narraba. ¿De dónde? ¿De dónde? De la Biblia. Pero él las contaba como que él las hubiese vivido. Entonces a mí me fascinaba sentarme a escuchar las historias. Pero hermanos, que acostumbremos eso con nuestros hijos. ¿Sabe que eso se queda en la mente, no se borra? No con el iPad, no con el iPhone. Usted cuéntele la historia a su hijo, las historias que hay en la palabra del Señor. Porque a veces cogemos el iPad y se lo pasamos al niño y mire ahí. No, usted como padre. Y me fascinaba y yo me imaginaba lo que mi papá iba contando y narrando esas historias en mi mente de niña. Yo veía los cuadros bíblicos y me lo imaginaba. Y esa era la manera de concebir lo que el Señor había hecho por muchos hombres en la historia bíblica. Y aún ahora, a mi edad, a mí me gusta escuchar historias. ¿A cuánto les gustan las historias? Qué bueno, porque les voy a contar una historia en esta mañana. Aún todavía me gustan las historias. Y a veces hay historias que uno ve que están tan mal elaboradas, pero la palabra del Señor tiene historias que son al punto de lo que usted y yo necesitamos. Yo les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 19, los versículos 14 y 15. Les voy a dar la oportunidad que lo busquen porque quiero que todos estemos atentos con esta historia, porque ustedes me van a ayudar a desarrollar algo que quizás necesitamos llegar al fondo de ello en esta mañana. El libro de Segunda de Reyes nos cuenta de un hombre. ¿Y qué dice? Segunda de Reyes 19:14. ¿Qué dice? Ezequías tomó ¿qué? La carta, algunas versiones dicen las cartas de los embajadores, y después de leerla subió ¿a dónde, hermanos? Uy, no están leyendo conmigo. Bueno, ahora sí, gracias. Segunda de Reyes, para el que todavía no lo ha encontrado, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla subió a la casa del Eterno y la extendió ¿ante quién? ¿Quién es él? Ante Jehová, ante Dios.
Y el versículo 15 dice, y Ezequías oró al Eterno y que dijo, oh Señor, Dios de Israel, que habitas entre querubines, tú solo eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué estaba reconociendo Ezequías en ese momento? La soberanía, el poder, la creación de Dios. Y si ustedes quieren, esta tarde no tienen nada que hacer y quieren hacer algo bueno, léase la historia de Ezequías completa. La encuentran en Segunda de Reyes, está resumida, pero la encuentran en Crónicas. La historia de Ezequías paso a paso. Que si a mí me pusiesen a inventar una historia, uno dice, ¿cómo la palabra del Señor tiene esas historias tan... A veces hay situaciones complicadas en la vida de esos personajes bíblicos y cómo la mano del Señor se fue mostrando paso a paso en sus vidas. Para hacer un resumen, hermanos, dice que Ezequías abrió una carta, pero para ir rápidamente porque andamos cortos con el tiempo, quiero resumir y decirles que Ezequías era ¿qué? Un rey. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 19, el versículo 1 y 2. Dice, cuando el tercer año de Oseas, en el tercer año de Oseas, hijo del rey el rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Y cuando empezó a reinar tenía 25 años de edad. Estaba joven, ¿cierto? Un rey de 25 años, muy joven. Y dice que reinó por 29 años. Jóvenes que hay en este momento en la iglesia, adolescentes, niños. Solo imagínese el pensar que a los 25 años de edad usted pudiese llegar a ser rey de una nación. Y de una nación que era de millones de personas. Y este joven Ezequías se dedicó a una tarea laboriosa y dice que en el primer mes de su reinado hizo cosas que no había hecho ninguno de los reyes antes de él. Y si usted lee la historia esta tarde, ustedes van a ver que su padre había sido un hombre que se había dedicado a poner altares y a adorar otros dioses, y él mandó a derribar todo, a limpiar el templo, la casa de Dios, y a alabar al Señor con su vida y su trabajo. A mí me llama la atención de que nuestro liderazgo dentro de la iglesia a veces está regido por mi agenda y mis deseos. El liderazgo de Ezequías estaba regido por hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Dios. Y él empezó haciendo eso desde el principio de su reinado. Limpió la casa del Señor, limpió todo lo que recordaba a otros dioses. Y él quería exaltar a Dios, creador y sustentador del universo. Y en el mismo versículo dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Qué bueno fuera, hermanos, que se pudiese decir lo mismo de nosotros, ¿cierto? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero cada vez que una persona quiere hacer algo recto y quiere hacer un cambio y quiere hacer cosas nuevas, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Oh, sí, viene la oposición, vienen los desacuerdos, vienen los malestares y quizás vienen las pruebas y las dificultades. Y a Ezequías no le tardó las pruebas y las dificultades. En 2 de Crónicas 32, 17, yo les invito a que abran conmigo la palabra del Señor y leamos allí lo que dice 2 de Crónicas 32, 17.
Y dice, además Sennacherib escribió una carta en que blasfemaba ¿a quién? Al Eterno, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de los otros países no pudieron librar a su pueblo de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mi mano. Se le presentaron problemas a ese joven rey de 25 años. Ahora tenía un rey que lo estaba amenazando. Estaba no solo amenazándolo, sino que estaba blasfemando contra Dios. Y saben ustedes que el pueblo de Israel tenía la fuente de las aguas para el uso diario, venía de un estanque. Y si ustedes leen en el libro de Reyes, dice que Sennacherib se paró allí, donde estaban las fuentes de aguas para el pueblo, a amenazar y a hablar mal en contra del Dios de Ezequías. Porque ellos tenían el poder de taparles el agua y dejarlos sin agua. Hoy yo me imagino a este rey que había entregado su corazón y su vida al servicio de Dios, qué desesperado se encontraba de pensar que un hombre que deshonraba a Dios también tuviese el poder de quitar el agua para su pueblo. Yo pienso que él se fastidió tanto con eso que después al final yo les voy a preguntar qué fue en dónde estaban parados estos hombres. Pero hermanos, seguimos en el tema de Ezequías. Él dice que él recibió esa carta de amenaza, una carta que a veces hay cartas que no queremos recibir, ¿cierto? Cuando nos traen malas noticias, cuando nos dan un mensaje del médico que tenemos alguna enfermedad que no queremos tener, o que tenemos algún problema en la familia, o que nuestros padres están enfermos, o tantas malas noticias que a veces recibimos. Ahora ya casi no recibimos cartas, ¿cierto? Ya no recibimos casi cartas. Antes ese era el medio de comunicación, ahora no, ahora es una llamada, un text message, pero antes se recibían cartas y las personas no les gustaba obviamente recibir malas noticias. Pero este rey recibió esa carta y cuando recibió esa carta, él decidió hacer lo mejor que encontró en ese momento, lo que pensó en ese momento que era mejor. ¿Y qué dice el versículo que leímos? Dice que se fue a la casa del Señor y la extendió ante Dios. Cogió esa carta y la extendió allí, la puso allí. Señor, mira, te la presento a ti. Como rey estoy quizás frustrado, quizás me siento débil ante ese rey tan poderoso que ha acabado con naciones, pero aquí estoy yo y pongo ante ti esta necesidad, este problema. La extendió ante Dios. ¿Qué cosas, hermanos, necesitamos poner ante Dios? ¿Qué necesitamos extender ante nuestro Padre Celestial? Quizá nuestros hogares, quizá nuestros hijos, quizá nuestra salud, quizá nuestras familias que están a la distancia. Yo no sé, hermanos, qué necesitamos poner ante la presencia de nuestro Dios, qué necesite usted poner, pero me imagino que sería una buena idea. Yo escuché de alguien que me impresionó, decía, si usted tiene un hijo que está caminando lejos de los caminos del Señor, en el lugar donde usted ora, en el lugar donde usted se encuentra con el Señor, ponga fotos de su hijo, presénteselo al Señor. Si hay un caso de salud, póngalo ante el Señor, presénteselo al Señor, extiéndalo ante Él. Y cuando yo leía esto de Ezequías, decía yo, hizo lo correcto, y se lo presentó a quién, al que lo podía todo, al que podía cambiarlo todo. Hermanos, a mí me llama la atención ver que el Señor responde a nuestras oraciones a pesar de Lina,
de lo que es Lina, el Señor responde a las oraciones. Él sabe que nosotros tendemos a hacer algunas cosas en la vida a veces equivocadas. Tengo aquí una cajita. Que la vean todos. Está bonita la cajita, ¿cierto? Este fue un regalo de mi esposo. Me gustan ese tipo de cajas y tener cosas allí. Pero ¿sabe que a veces tenemos tendencias en nuestra vida cristiana a colocar al Señor dentro de una caja? Y lo guardamos allí. O pensamos que el Señor tiene nuestras limitaciones y entonces consideramos que algunos casos en nuestra vida son tan y tan grandes que el Señor no puede resolver. O que son tan y tan difíciles que ¿será que se lo presento al Señor? ¿Será que puedo extenderlo ante el Señor? ¿Será que el Señor está interesado en eso que a mí me pasa, pequeño o grande en mi vida? Oh, hermanos, cuando yo tengo la convicción de que yo quiero extender ante el Señor algo, yo tengo que ser humilde, número uno, de reconocer que yo no tengo la capacidad de resolver esas situaciones. Número dos, tengo que creer que Dios es ¿qué? Omnipotente y está interesado en lo que a ti te pasa y en lo que a mí me pasa. Tengo que tener esos tres ingredientes: ser humilde y reconocer que yo no puedo solucionar todo lo que pasa en mi vida. Pero número dos, que Dios es omnipotente, lo puede todo. Y que puedo sacar a ese Dios de la caja y permitir que obre en mi vida. ¿Sabe que eso hizo Ezequías? Y sabe que en la palabra del Señor hay textos que son fuertes, fuertes. Ezequías llevó esa carta ante el Señor y le dijo: Señor, aquí estoy, yo no puedo hacer nada contra este rey, son muchos más que nosotros, más fuertes que nosotros, tienen más armamento que nosotros, yo no puedo, te lo extiendo ante ti. Espero que tú obres. Y sabe, hermanos, que a veces tenemos otra cajita en nuestras vidas. Está bonita también, ¿cierto? Y es que pensamos, sacamos al Dios de la caja grande, pero lo ponemos en una pequeña porque pensamos, yo voy a orar, y entonces yo voy a esperar a ver si Dios sí puede. Y hay textos en la palabra del Señor fuertes, digo yo, porque Ezequías está pidiendo que el Señor se manifestara, porque para él era mucho. Y en mi vida y en tu vida hay momentos que el Señor dice: yo puedo hacer las cosas por ti. No te preocupes, quédate tranquilo. Yo lo hago. Y eso hizo con Ezequías. Y ustedes se pueden imaginar Ezequías con un ejército al otro lado, amenazándole y gritándole cosas, y que el Señor le dijera: no hagas nada, tranquilo. ¿Qué haría usted como rey? ¿Creería en Dios? ¿O alistaría su ejército? Porque quién sabe si el Señor actúa. Si el Señor no actúa, yo voy a estar listo. Y a veces como cristianos somos así: pero si el Señor no actúa, yo tengo mi plan y yo voy a hacer esto mientras el Señor contesta. Pero no. El Señor le dijo: tranquilo, Ezequías, tranquilo. Y en Segunda de Reyes leemos, es duro de leer, el capítulo 19, el versículo 35, duro de leer, dice: aquella misma noche salió el ángel del Eterno y mató, ¿a cuántos? 185,000 hombres, hermanos.
duro de leer. Ustedes se pueden imaginar cómo concibo yo al Señor. Salió y mató 185,000 hombres. ¿Hizo algo Ezequías? Nada. Y dice que al otro día, cuando se levantaron, todo lo que encontraron eran muertos por toda parte. ¿Se puede imaginar? 185,000 hombres muertos. Y dice que Sennacherib apenas vio eso, salió corriendo y se fue. ¿A dónde se fue? A Nínive. Y allí se quedó, dice la palabra del Señor. Yo también me hubiera quedado. Me hubiera dado temor regresar allí. Pero el Señor obra de las maneras diferentes. A veces queremos encajonar a Dios en diferentes cajas de diferentes tamaños. El Dios que responde siempre así, Dios va a contestar siempre de esta manera, el Señor siempre actúa así. Pero no, hermanos. Dios es grande, omnipotente, omnisapiente, que nosotros no podemos entender. ¿Qué creen ustedes que aprendería Ezequías con esa experiencia? De haber estado preocupado con 185,000 hombres amenazándolo y que al otro día todos muertos. Pero saben, hermanos, que a veces, como me gusta la palabra del Señor porque es tan humana como somos nosotros. Y a pesar de que vemos los milagros en nuestra vida, grandes y pequeños, a veces se nos olvidan. Es como que tuviésemos amnesia a ratos y olvidamos fácilmente. Y Ezequías tuvo otra prueba más adelante. Vino el profeta a decirle que iba a morir. Vas a morir. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo, porque no, usted pues dicen, la hermana que está inventando allí. Vamos a leerlo. Vamos a encontrar esto en 2 de Reyes 20, 1 y 2. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Eterno dice, dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno. Pero aparte de que oró, si ustedes leen en 2 de Crónicos, dice que lloró amargamente. Y si siguen leyendo la historia, dice que Isaías no había salido de los alrededores de la casa cuando el Señor le dice: devuélvete, ve y dile a Ezequías que le estoy extendiendo la vida 15 años más. Ni siquiera había salido de la casa, hermanos. ¿Cómo eran las oraciones de Ezequías? El Señor se las contestaba. Una se la contestó esa misma noche y esta se la contestó minutos después. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? Necesitamos probar al Señor, pero yo puedo probar al Señor cuando yo tengo una relación con Él, cuando yo conozco a mi Señor. Isaías se devuelve y le dice: el Señor te ha dado 15 años más de vida, alégrate, gózate. Los teólogos dicen que en esos 15 años que el Señor le dio extra a Ezequías, fue que él hizo ¿qué? ¿Qué les dije yo que me recordaran, hermanos? Hizo lo peor, pero también hizo algo que quedó todavía. Eso lo pueden encontrar en algunos lugares. Hermanos, yo me pregunto, muchas personas me preguntan a mí cuando vamos a consejería y las preguntas nos dicen, las personas nos dicen: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué el Señor me permitió que me pasara esto? Hace unos 3 años atrás tuve una experiencia que me tocó mucho en el hospital. Ese día me tocó la sección de cuidados intensivos y tenía un paciente de 16 años.
Este paciente de 16 años estaba en un ventilador, dependiendo totalmente del ventilador, porque el jovencito no estaba ni siquiera tomando una respiración por él mismo. Y su mamá estaba al lado de él 24 horas al día. Entonces yo empecé a hablar con ella, siempre que tengo eso, una señora hispana de Aurora, siempre que tengo la oportunidad comparto, les hablo. Y esa mamá me decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió esto? Es un excelente estudiante, un excelente hijo, un todo. ¿Por qué? ¿Sabe yo qué le contesté? Lo que está en la pantalla, hermanos. No tengo idea. Porque a veces queremos dar respuestas que no consuelan, que no sirven. Porque nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios, ¿cierto? No tengo idea por qué suceden algunas cosas. A veces pensamos, no, es que como es bueno todo, como esa persona es buena, todo le va a salir bien. Equivocados estamos. No garantiza el estar aquí, no garantiza guardar el sábado, no garantiza el devolver el diezmo, no garantiza nada, hermanos. Pero a veces pensamos que sí, y que tenemos todas las bendiciones ya ganadas porque hacemos algo así de pequeño ante el Señor. Hermanos, pero cuando cosas como esas suceden y una mamá de un hijo de 16 años te dice, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Yo solo puedo decir, yo no tengo idea. Pero te puedo dar otra respuesta. Su grandeza es inescrutable. Él sabrá por qué. Porque Él es grande y Él sabe por qué permite las cosas en nuestras vidas. Este joven había salido de su casa a llevar a su prima a la casa y otro carro lo embistió de frente. Este joven con este movimiento se desnucó, se le partió el cuello, no había nada que hacer, nada que hacer. Y esa mamá estaba recibiendo estudios bíblicos con uno de nuestros hermanos en la iglesia de Aurora. Y habían decidido que iban a ser parte de la iglesia cuando llegó esa prueba. ¿Por qué, hermanos? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Qué respuesta le podría ayudar a una hermana en esa situación, con un hijo en esa situación? No tengo idea. Pero el Señor sabe lo que permite en nuestras vidas y para qué lo permite. Su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Y si no les gustó esa respuesta, hay otra respuesta. Las cosas secretas pertenecen a Dios. A Dios. Lo que pasa en nuestras vidas, lo que sucede, lo que yo no puedo encontrarle ninguna explicación, tengo que llevarlo ante el Señor y decir, Señor, no sé, pero tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Tú sabes para qué lo permites y qué quieres en mi vida con eso. El Señor permitió esa extensión de la vida de Ezequías y Ezequías hizo lo que luego se le recordó y todavía se le recuerda, de permitir que el pueblo de Dios tuviese ahora una fuente de agua corriente que nadie más pudiese amenazarles por ella. Y si alguien va en esa zona, todavía se le conoce como el túnel de Ezequías, donde el agua fluían para que el pueblo de Israel pudiese suplirse de ella. Hermanos, pero sabe que Ezequías tuvo un texto con el cual quiero terminar en esta mañana, que es el que, si queda ese en nuestras mentes, de todo lo que hemos hablado en esta mañana, pienso que el Señor ha hecho su obra. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y quiero que lo lean conmigo, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 19.
Y dice, ahora, oh eterno, Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de la mano de estos reyes. Y él dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo eres Dios. ¿Para qué quería Ezequías que el Señor lo librara? ¿Para qué? A ver, hermano, volvámoslo a leer. Dice, ahora, oh eterno Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los pueblos de la tierra que tú solo eres Dios. Oh, hermanos, yo no sé qué necesite tu vida o mi vida. Yo no sé qué cambios yo necesito hacer. Yo no sé qué necesita usted presentar ante el Señor. Yo no sé qué hay en nosotros que tengamos que traer ante el Señor para que se manifieste que el Señor ha estado con nosotros, para que se manifieste que solo Él es grande y poderoso. Hay legados que cada persona deja. ¿Por qué le recordarán a usted? ¿Por qué nos recordarán en 20 o 30 años? O quizá ni se acordarán de nosotros. A Ezequías todavía lo recuerdan, después de años por ese túnel que hizo, porque hizo algo para el pueblo de Dios. En Colombia conocí un pastor, que fue el pastor de mi iglesia, que tenía un don, y era el don de construir iglesias. Donde él llegaba, si estábamos reuniéndonos en una casa o en un lugar pequeño, ese pastor empezaba una obra, pero él era especialista en eso. Y construyó iglesias en toda la ciudad de Medellín, en Cali, en Armenia, por donde el pastor Ortiz iba, y yo sé que algunos lo conocieron. Él dejaba templos que todavía recuerdan, no que los edificó, pero que él puso todo su empeño para que quedasen para honra y gloria de Dios. Tuve la oportunidad de tener una maestra de escuela sabática que nos ponía de niñitos, así como los que están a su lado, a que nosotros tuviésemos el misionero, a que nosotros dirigiéramos, a que nosotros dirigiéramos canto. Ella solo nos guiaba, nos instruía para que nosotros fuéramos los líderes. Ahora, de todo ese grupo de jóvenes que ella dirigía, para que la mayoría son líderes en la iglesia adventista, porque era una mujer que tenía una visión de ver en esos niños líderes de la iglesia. Y para mí ese fue el legado que esta señora ha dejado en la iglesia de Cali y donde ella estaba. Después llegó a ser mi suegra. Y mi suegra ahora, yo cada vez que nos reunimos, estamos con ellos, le digo yo a ella, yo la recuerdo cuando era mi maestra y ella nos ponía a nosotros a que fuéramos líderes. Y el legado de ella en las ciudades, muchas personas, usted viene y le dice, oh sí, yo conocí el evangelio por la familia Duarte, por los hermanos Duarte, el esposo y la esposa. Iban de casa en casa, hermanos, tocando y formando y llamando a la gente a entregarse al Señor. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es mi legado para el Señor? No sé. Pero es hora de que nosotros hagamos las cosas. ¿Para qué? Para que la honra y la gloria del Señor se manifieste. Que mis dones, mis talentos, mi energía, el ministerio que tenga dentro de la iglesia, no sea mi agenda, no sean mis planes, sean los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.